buenos días a los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, siendo las 9:38 de la mañana del día 22 de julio del año 2024. Vamos a dar inicio a las diligencias previstas para esta hora. Doctora Bosa, por favor, indicarnos la diligencia prevista. Sí, señor. Buenos días, señor presidente, señoras y señores miembros del Pleno. Para el día de la fecha 22 de julio del año 2024 se ha programado informe oral en la denuncia número 106-2017-CNM sobre el recurso de reconsideración que fuera presentado por el denunciante Estudio Morán y Asociados SAC. Cabe precisar que la señora miembro titular, doctora Luz Inés Tello de Ñeco, se encuentra con inhibición respecto a los señores magistrados Carlos Alberto Calderón Puertas y José Felipe de la Barra Barrera. Asimismo, el señor miembro titular, doctor Marco Tulio Falcón y Picardo, se encuentra con inhibición respecto al doctor José Felipe de la Barra Barrera, lo que se tomará en cuenta en el momento de la votación para decisión final. Finalmente se informa que se encuentra presente el doctor Tomás Alejandro Morán Ortega, en representación de la parte denunciante. Muy buenos días, doctor Tomás Alejandro Morán. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia le concede 30 minutos para hacer uso de la palabra. Puede iniciar en el momento que usted estime pertinente. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señores miembros de la Junta. Previamente creo necesario precisar que esta denuncia tiene estrecha relación con la denuncia que debió haber sido objeto de la vista de la causa del informe oral que debió haberse realizado hoy día a las 9 de la mañana y que minutos antes se nos comunicó que había sido suspendida sin explicación alguna. Es una denuncia que interpusimos contra la fiscal suprema en su actuación como fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera. Por las razones y fundamentos que se indican en esa denuncia, que, como reitero, tiene íntima y estrecha relación con la presente, tanto que dos de las resoluciones de esta renuncia sirvieron de base o sustento para declarar inadmisible la denuncia que pusimos contra la señora Zoraida Ábalos en la denuncia que debió haber sido objeto de la vista hoy día a las 9 de la mañana. En esta denuncia, en efecto, la doctora Inés Tello se ha inhibido. De igual forma, también lo hizo el señor Aldo Vázquez, y para evitar precisamente que no hubiera problemas de quórum, nosotros nos hemos desistido formal y expresamente, mediante un escrito presentado a la Junta el 15 de abril, desistiéndonos de la denuncia en los extremos relativos a los jueces provisionales que intervinieron en la sentencia de casación que es objeto de esta denuncia. Concretamente, nos desistimos de la denuncia respecto al doctor Calderón Carlos Puertas, que es objeto de la inhibición, entiendo, del señor Aldo Vázquez y del señor Tello, y también del señor Felipe de la Barra Barrera, y de la doctora Lili Rodríguez, que también intervino en esa causa. Y por una razón muy simple. La denuncia, en efecto, esta denuncia fue interpuesta contra todos los miembros de la sala que integraron la Sala Suprema que dictó esa sentencia de casación, que es materia de esta denuncia, pero dejando expresa y formal constancia al formular la denuncia que la responsabilidad y la participación de estos tres señores magistrados a los que me he referido es realmente mínima. La primera de ellas fue incorporada el mismo día de la vista de la causa, en esa sentencia de casación, por inhibición de un juez supremo. Y los otros dos fueron también llamados 5 minutos antes de la vista de la causa para completar la sala. La responsabilidad en consecuencia de los hechos que son materia de esta denuncia recaen directa y puntualmente, y así lo hemos precisado en la denuncia, y con mayor precisión al desistirnos de la denuncia respecto a los otros magistrados supremos. Está referida al presidente de la sala, en ese entonces el señor Enrique Mendoza, y al ponente de la sala, en ese momento a quien era juez superior provisional, y ahora entiendo que es juez titular, Ulises Yaya Sumaeta. Dicho eso, en consecuencia no habría razón ni motivo para que los señores Tello y Vázquez intervengan en esta audiencia y con voz y con voto, y emitan voto respecto a las graves infracciones que han sido materia de esta denuncia, respecto a las dos personas o jueces supremos en las que han incurrido concretamente en esta infracción materia de nuestra denuncia, que fue interpuesta el 19 de diciembre del 2017
ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Brevemente, tal vez muy brevemente, para tomar conocimiento de qué es, cuál es la causa que motiva este proceso, quiero mencionar que esto se deriva de unos procesos que se iniciaron cuando se produjo la liquidación del Banco Banex. El Banco Banex era un banco chiquito, tal vez el último del sistema financiero, pero que tenía mucha vinculación con el poder político. De hecho, algunos de los directores de ese banco pues, terminaron siendo ministros de Economía y desde ahí surgió un comportamiento extraño, inusual, en la administración pública y en el Poder Judicial. Tanto en el Poder Judicial como también en el Ministerio Público, porque se produjo una inusual actuación de la fiscal de la Nación cuando nos vimos en la necesidad de tener que interponer una denuncia penal por prevaricato contra estos jueces, dos jueces supremos. La denuncia penal es concretamente contra el señor Mendoza Ramírez y contra el señor Yaya Sumaeta, no contra los demás. En ese momento, cuando se produjo la liquidación del Banco Banex, con el apoyo de las superintendencias que les exigió celebrar unos contratos de transferencia de cartera para apoyarlos y ayudarlos por la inflación, el vínculo político que tenían, se celebraron dos contratos. Uno, Banco Banex en liquidación contrató nuestros servicios para defender la validez y eficacia de la fianza que habían prestado los accionistas para respaldar determinadas obligaciones en beneficio de los ahorristas del banco y todas las personas que fueron los acreedores de ese banco de liquidación. Y otro contrato con el consorcio que tuvo a su cargo la liquidación de ese banco para recuperar precisamente el importe derivado de esa fianza solidaria y con ese importe se cumplieran una serie de obligaciones. Ese es el juicio, el proceso judicial que originó esta sentencia de casación. Bueno, en fin, en concreto, la denuncia que pusimos ante el Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2007, y eso es un tema que les pediría también que analicen a fondo y en detalle, porque le pediríamos un pronunciamiento formal y no por la situación de que habría prescrito la situación por el tiempo que transcurrió y analizar de quién o por qué se produjo, en todo caso, esa demora en resolver esta causa. En el año 2017 presentamos esta denuncia, que en materia de esta vista, contra los jueces supremos que incurrieron en inexistencia total de motivación y motivación aparente en el dictado de esa sentencia, incurriendo en la falta muy grave prevista en el artículo 48, inciso 13 de la Ley de la Carrera Judicial, al inobservar inexcusablemente el cumplimiento del deber de impartir justicia con razonabilidad y respeto al debido proceso y no motivar debida y adecuadamente su decisión. Respecto a la inexistencia total de motivación, señalamos que los jueces supremos denunciados no se pronunciaron ni recibieron en forma ni modo alguno, ni siquiera en forma escueta, los reiterados pedidos de inadmisibilidad de los recursos de casación que interpusieron nuestra contraparte. Resulta que hubo una situación en virtud de la cual se adulteraron las cédulas de notificación y modificando las fechas de la notificación hicieron aparecer como que se modificó, que se notificó un determinado día para hacer viable la interposición del recurso de casación. Nosotros le pedimos a la Sala Suprema que declare inadmisible el recurso de casación por haber vencido el plazo, adjuntando las pruebas pertinentes que acreditaban que en efecto había sido presentado fuera de plazo y que la cédula de notificación había sido adulterada en el cargo de notificación que consta en el expediente. Lo presentamos mediante 7 escritos. La Sala Suprema corrió traslado a la otra parte absolvió el traslado de nuestro pedido y después la Sala consideró que de repente había una nulidad en el acto y que para ello era necesario que adjuntáramos la cédula, el arancel, perdón, por nulidad de acto jurídico. Eso hicimos, adjuntamos la cédula y finalmente nunca un pronunciamiento. Como era extraño ese comportamiento, semanas antes de la vista de la causa fuimos y nos entrevistamos con la relatora y la relatora dijo que también estaba un poco extrañada, que no encontraba una explicación a esa situación y nos recomendó que conversáramos con el presidente de la sala y nos dijo que lo hiciéramos una semana antes de la vista de la causa. Eso hicimos. En la vista de la causa dejamos formal y expresa constancia, en la vista de la causa al fondo del asunto, antes de iniciar nuestro informe, que estaba pendiente de resolverse nuestro pedido de inadmisibilidad. Nunca lo hicieron. No hubo un pronunciamiento. La justicia en este caso parece que no solamente fue ciega, sorda y muda. Pero no solamente eso. Además
de no pronunciarse sobre nuestro reiterado pedido, la Sala Suprema en esa sentencia, concretamente, y nosotros imputamos esta responsabilidad al presidente de la sala y al ponente por una decisión muy simple, el presidente es responsable de los hechos y que las audiencias y el desarrollo del proceso se conduzca de manera adecuada de la ley. El ponente es responsable de las citas y los hechos que obran en el expediente. Eso no ocurrió. Los otros 3 jueces supremos, como le digo, fueron llamados el día de la audiencia porque los otros se inhibieron o una situación de emergencia y fueron llamados aquí para que pues firmara la sentencia que parece que ya estaba hecha. Denunciamos también, en esta denuncia, el excusable incumplimiento del deber de impartir justicia con razonabilidad y respeto al debido proceso. Los jueces supremos denunciados confunden la naturaleza jurídica de la casación y vulneran groseramente el debido proceso al resolver los recursos de casación que interpusieron los recurrentes como si fueran el recurso de apelación interpuesto en el proceso. Tal vez porque el ponente de la sala en ese momento era un juez superior, confundió y resolvió la causa como si fuera una apelación y no un recurso de casación. Esa confusión es tan objetiva y tan cierta y no está sujeta a discrepancia de criterio porque basta contrastar los recursos de apelación y el recurso de casación y se darán cuenta que en la casación hay 2 o 3 temas que no son objeto de la casación y de dónde salieron cuando uno ve la apelación, eso fue apelado. Pero ese agravio o ese supuesto agravio no fue materia de recurso de casación. Y eso es lo que denunciamos en ese extremo respecto al defecto de la motivación. Pero además denunciamos que hay una motivación aparente y sustancialmente incongruente, por los jueces supremos denunciados fundan su errónea decisión en un hecho distinto que no fue siquiera alegado por nuestra contraparte en sus respectivos recursos de casación. Dice la Sala Suprema que la sentencia de vista no se habría pronunciado sobre todos los agravios del recurso de apelación. Eso no dice ni siquiera nuestra contraparte al fundamentar su recurso de apelación. Dicen que no está debidamente sustentada, suficientemente motivada. No que no se hayan pronunciado. Una cosa es que no esté suficientemente fundamentada, sustentada, y una cosa muy distinta, que no se haya pronunciado sobre eso. Ese es un hecho objetivo que no es cierto. Y no es cierto, y tiene esa eficacia ahora de cosa juzgada, porque obviamente hemos interpuesto un proceso de amparo. En el proceso de amparo, el juzgado de primera instancia dice, luego de analizar caso por caso todas las citas de hechos falsos que denunciamos en nuestra denuncia, que en efecto la Sala Suprema no dice lo que dice la Sala Superior. Hemos adjuntado copia de esa sentencia del juzgado de amparo que obra en autos, en la que dice el juzgado específicamente respecto a eso, sobre la supuesta omisión de la sentencia de vista respecto a diversos agravios de recurso de apelación. Esta también está acreditada con la sentencia del juzgado en el proceso de amparo, la cual declaró fundada nuestra demanda de amparo y declaró nula la casación 3687 de 2015, al verificar que las premisas fácticas en las que se sustentó su errónea decisión la sentencia de casación en cuestión no son ciertas. En efecto, dice la sentencia del juzgado en el proceso de amparo, cuya copia obra en el expediente, señala expresamente, luego de verificar que las premisas fácticas son ciertas, esto es, si la Sala Superior realmente ha omitido pronunciarse sobre aquello que la Sala Suprema dice que no se pronunció, dice concretamente, es más, al referirse específicamente a 2 puntos concretos, porque son muchas las citas de hechos falsos que hemos denunciado, que no es cierto lo que sostiene la Sala Suprema, dice el juez en el proceso de amparo, y dice además que la Sala Superior hizo en su sentencia de vista lo que la Sala Suprema consideró que no. Ese hecho acredita justamente la comisión del delito de prevaricato que nosotros denunciamos ante la fiscal Zoraida Ábalos en su oportunidad y que lamentablemente no ha sido materia de la vista hoy día. Y que la señora Zoraida Ábalos también, al calificar nuestra denuncia, después de mucho tiempo y sin realizar ninguna diligencia, dijo respecto a la falta de pronunciamiento de nuestros reiterados pedidos de inadmisibilidad, que esa culpa, en todo caso, no es de los jueces supremos, sino de la relatora. Lo que está diciendo en esencia la señora Zoraida Ábalos, que el delito existe, que no prescribió, pero que los responsables no son los jueces supremos. La responsable es la pobre relatora, y ese es un hecho bastante cuestionable, discutible, tratándose de que es la titular de la máxima institución que tiene que el deber de perseguir el delito. No solamente nos causa agravio a nosotros, causa agravio al sistema de justicia. Si los jueces de primera instancia ven que ese es el tratamiento que se les da, eso es
un acto arbitrario, eso es abuso de autoridad. Y respecto a las 17 citas de hechos falsos que hicieron los jueces supremos, a los que me he referido puntualmente, en las que se señala el juez del proceso de amparo a la sentencia que obra en el expediente, simplemente no lo vio. No existe. Ese es un tema que probablemente, definitivamente, hubiera sido materia de la vista del informe oral hoy día, pero que no se realizó porque por alguna situación que no entendemos, se suspendió sin motivo ni justificación alguna. Están todos los miembros de la Junta en este momento, no sé por qué se suspende esa, pensamos que también esta se suspendería como en anterior oportunidad, pero eso no ocurrió y les pediría reprogramen esa audiencia para ver un tema que es de particular importancia, sobre todo para la Junta Nacional de Justicia. Los justiciables, los ciudadanos, buscamos en esencia justicia en un sistema que está tremendamente desacreditado. Generalmente se dice que hay una discrepancia de criterio y que la diferencia de criterio no es sancionable. ¿Con qué criterio? Con ese que no tuvo los jueces supremos al no resolver nuestros reiterados pedidos de inadmisibilidad. Ni siquiera ese derecho tenemos. ¿O con cuál criterio? Con ese que tuvo la fiscal de la Nación y que ignoró totalmente todas las citas de hechos falsos para decir que no hay prevaricato, o con el criterio que hay que echarle la culpa de esto a la relatora y no a los jueces supremos. Cuando uno formula una denuncia de este tipo, lo que busca es justicia y busca que el sistema funcione, camine. Curiosamente, eso no ocurre. Entonces uno viene a la Junta a que por lo menos escúchenos, analicen lo que le decimos y resuelvan en función de lo que está en el expediente y las pruebas que hemos aportado. Pero no nos digan que aquí hay una discrepancia de criterio, ni siquiera hay discrepancia de criterio, como para poder decir tú una cosa. Simplemente la justicia, en este caso, reitero, es ciega, sorda y muda, no nos escucha. ¿A dónde tenemos que recurrir los justiciables? Para que nos escuchen, para que revisen y analicen y para que sancionen, porque la Junta tiene una particular importancia en el sistema de justicia. Elige a los jueces y debe elegir buenos jueces. Pero un juez superior que incurrió como ponente en una situación de este tipo, lo eligieron como juez supremo. De repente se hubieran revisado, se hubieran dado cuenta y le hubieran preguntado tales hechos. De repente, si la fiscal suprema o la fiscal de la Nación, antes de emitir a meses partes para que procesen a la relatora, hubiera preguntado a la relatora, oiga, ¿usted dio cuenta de este tema a los jueces supremos? La relatora le diría que sí. Si nos hubiera llamado a nosotros, decíamos, señor, yo me reuní con el presidente de la sala una semana antes, en la vista de la causa, di cuenta de ese tema. O el ponente no mira el expediente y no ve los 7 escritos que están así en el arancel y resuelve. Pero lo premiaron. Como consecuencia de esta sentencia irregular de la Sala Suprema, regresa a la Sala Superior y así funciona. Como se asustaron, probablemente ellos también incurrieron del delito de prevaricato. Antes ya habían dicho que hay contrato, está fundada. Es más, 2 de los magistrados de la Sala Superior que intervinieron en la sentencia anterior, que fue materia de esa casación, dicen expresamente, no hay otra consecuencia que declarar fundada nuestra demanda. Pero sin embargo, después, a raíz de esta sentencia irregular, dicen totalmente lo contrario. Y la ponente de esa causa, no sé si por premio, después fue subida a una sala suprema provisionalmente. Esa es la justicia en el Perú y esa es la razón de por qué uno viene y pide. Para facilitar la revisión de estos autos, tanto como hicimos ante la fiscal de la Nación como ante la Junta, nosotros presentamos una reconsideración a lo resuelto por el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué dijo el Consejo respecto a nuestra denuncia en el año 2018? Dijo, respecto al primer extremo, dice que no se ha emitido una relación específica respecto a nuestro reiterado pedido de inadmisibilidad recurso de casación. No dice, nunca nos dijeron decir inadmisible, improcedente, infundado. No. Dice que si bien no es una relación específica, sí se señaló de manera general, como quien te dicen, está dentro del plazo, ¿no? Dice, si bien la respuesta no fue expresa, lo cierto es que el colegiado analizó previamente, no sé cómo, nuestros reiterados pedidos. Y respecto a lo demás denuncias, dice que la argumentación no es objetiva y que la argumentación y la fundamentación de la Sala Suprema es objetiva y razonable, fundamentación que no resulta irregular. Y respecto a los falta de pronunciamiento sobre las citadas denuncias, sobre las precisiones, dice que no se advierte que en la Ejecutoria Suprema no se hayan expresado los fundamentos lógicos y jurídicos, toda vez que se ha motivado la razón por la cual resulta fundado, independientemente del sentido del mismo, una fundamentación que explica las razones.
Bueno, y en función de eso resuelve no haber mérito para abrir investigación preliminar. Interpusimos recurso de reconsideración, señalando expresamente que a pesar que el hecho colegiado supremo no solo hay una inexistencia de pronunciamiento respecto al pedido ni a la emisión del recurso de casación, la resolución del Consejo de la Magistratura señala erróneamente la resolución impugnada, que si bien no ha emitido una resolución específica, ni se ha dado una respuesta expresa, sobre el particular el colegiado supremo sí habría dado respuesta a dicho pedido, analizar previamente si se cumplieron los requisitos para admitir a trámite el recurso de casación. Lo anterior, a pesar de que dicho colegiado supremo no solo no emitió una resolución específica ni dio una respuesta expresa sobre el particular, como corresponde al derecho cuando se trata de un pedido formal expreso y la admisibilidad del recurso de casación, que requiere también un pronunciamiento formal expreso específico, sino siquiera implícito, a la medida que no emitió pronunciamiento alguno, en realidad ignoró y no realizó y nunca emitió un pronunciamiento respecto a nuestro pedido. En efecto, en la resolución del auto de casación, el colegiado supremo en cuestión calificó los requisitos de admisibilidad de procedencia del recurso de casación, viendo y considerando los fundamentos de dicho recurso, más no los fundamentos, argumentos y pruebas de nuestro reiterado pedido de admisibilidad, los cuales simplemente ignoró. Esto es, no vio ni consideró, y menos aún resolvió nuestro pedido de inadmisibilidad, ni emitió pronunciamiento alguno, incurriendo en la falta grave que denunciamos. En consecuencia, el colegiado denunciado no cumplió con la exigencia mínima de motivación, por cuanto vulneró el principio de congruencia al no emitir pronunciamiento alguno sobre nuestro reiterado pedido de inadmisibilidad, no expresó los fundamentos que sustentarían esa absurda decisión, no justifica ni describe, aún siquiera en forma escrita, su decisión de ignorar los fundamentos y pruebas del pedido de inadmisibilidad y considerar que el recurso se habría interpuesto dentro del plazo. Por tanto, no es verdad que el colegiado denunciado había expresado los fundamentos que sustentan el recurso de casación, la suficiente argumentación objetiva y razonable, no solo porque tal supuesta argumentación no existe, sino porque al no haber visto ni considerado nuestro pedido de inadmisibilidad para resolver dicho pedido, en los hechos ignora nuestro pedido y no emite pronunciamiento alguno respecto a él. Como hemos señalado al indicar también un cuadro en el que señalamos nuestros pedidos, 7 reiterados pedidos, y qué es lo que resolvió. Téngase presente, adjunte el arancel, córrase traslado, pero nunca resolvió. En resumen, los jueces supremos denunciados nunca resolvieron ni se pronunciaron, ni siquiera en forma expuesta, sobre nuestros reiterados pedidos de inadmisibilidad de recursos de casación, incurriendo por ello sin duda alguna en inexistencia total de motivación y por tanto en la falta muy grave prevista en el artículo 48, numeral 13 de la Ley de la Carrera Judicial. Respecto al segundo cargo, irregularidades en la motivación de la Ejecutoria Suprema, señala erróneamente la resolución que impugnamos que no se advierte que la Ejecutoria Suprema no se hayan expresado los fundamentos lógicos y jurídicos, toda vez que se ha motivado la razón por la cual resulta fundado el recurso de casación. En concreto, la resolución impugnada no se pronuncia ni hace referencia alguna, aún siquiera escueta, sobre los diversos fundamentos de hecho y derecho de nuestra denuncia y concluye erróneamente, sin motivar debida ni suficientemente su decisión y sin efectuar un análisis sobre los fundamentos lógicos y jurídicos de la Ejecutoria Suprema, que el colegiado denunciado ha cumplido con desarrollar una argumentación que usted, y que la decisión del colegiado no resulta irregular. A pesar que, como consta de los documentos que obran en autos, no es lógico ni jurídicamente correcto confundir la naturaleza jurídica de la casación y resolver recursos de casación como si estos fueran los recursos de apelación. Y además sustentar su decisión en un hecho distinto que no fue siquiera alegado por nuestra contraparte en sus respectivos recursos de casación. Este hecho irregular afecta el derecho de defensa y vulnera el principio de congruencia. Esto es, resolvieron los recursos de casación efectuando un minucioso e inusual análisis de los fundamentos de los recursos de apelación y no de los que formularon en los recursos de casación, incurriendo sin duda en motivación aparente y sustancialmente incongruente, pues no responden a las alegaciones que formularon en su recurso de casación y solo intentan dar cumplimiento formal al mandato imperativo de motivar su decisión. Ello a pesar que ni siquiera, como les habían manifestado, los propios denunciados señalaron que se habría omitido, sino simplemente que no estaba suficientemente motivado. Por lo demás, los jueces supremos denunciados incurrieron en motivación aparente por falta de justificación de las premisas al sustentar su errónea decisión en hechos que no se ajustan a la realidad y señalar falsamente que el colegiado superior ha omitido pronunciarse sobre los siguientes agravios, cuando lo cierto es que sí se pronunció sobre tales agravios. Ello acredita que su argumentación no fue objetiva, ni menos lógica, ni razonable. Hemos adjuntado un cuadro donde ustedes pueden apreciar lo que dicen los jueces supremos respecto a lo que no se pronunciaron y lo que dice la Sala Superior respecto a lo que sí se pronunció, asunto respecto del cual, como he manifestado,
el juez del amparo ha hecho un minucioso análisis de todos los casos y señala que la Sala Superior sí se pronunció respecto a lo que los jueces supremos dicen que no se pronunció. Eso de manera reiterada, y hacen 17 citas de hechos falsos. Probablemente obedecen a una razón bastante curiosa. La Junta Nacional, al resolver la reconsideración en una resolución 699-2021 del 8 de noviembre de 2021, que ha sido declarada nula por la Junta, señala que respecto al primer cargo mencionado que se encuentra relacionado con la ausencia de pronunciamiento por parte de los jueces denunciados sobre los reiterados pedidos de inadmisibilidad, dice que respecto es preciso mencionar que tal como lo afirma la resolución impugnada del Consejo Nacional de la Magistratura, se especifica que los requisitos para admitir al recurso de casación se cumplieron, lo cual incluye que este se presentó dentro del plazo correcto. No hace análisis alguno de nuestros reiterados pedidos de inadmisibilidad que no fueron resueltos. Dice además, si bien la sala se pronuncia manifestando el recibimiento de dichos escritos, o sea, la sala dice, se solicita nuevamente un análisis referente a la interposición del recurso. No es un nuevo análisis, es un solo análisis. Y dice, se solicita nuevamente un informe oral en el cual habría sido negado previamente por la sala. Nosotros no pedimos un informe oral en esta casa. Parece que chancaron y se confundieron. Pero acá hay un tema sustancial que iba a ser materia justamente de la vista de la causa ahora. En esta resolución dicen, si bien la sala se pronuncia manifestando el reconocimiento de dichos escritos para negar el inicio de la investigación, por lo menos preliminar, en contra de la fiscal de la Nación o exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, dicen que no, que la relatora no dio cuenta de esos escritos. Y sin embargo, aquí dicen que sí. Y es bueno precisar que esa resolución en la que se desestima nuestra denuncia contra la señora fiscal de la Nación, intervino como miembro instructor la doctora Inés Tello, que se inhibe en este proceso, pero que no lo hace en el otro, y que siendo coherente en todo caso debió hacerlo. Pero para que no haya excusa, reitero, nos hemos desistido de las razones que justificaron o habrían justificado su inhibición. Pero lo que no tiene sentido es inhibirse acá para después en la otra denuncia ser el miembro instructor y decir, bajo un argumento que además contradice lo que ya resolvió la propia Junta, que no hay motivo para una investigación preliminar contra la doctora Ábalos. Cuando interpusimos reconsideración en esa denuncia, se declaró fundada en parte nuestra denuncia porque esa resolución no está ni siquiera sustentada, fundamentada, no tiene la razón de por qué se explica o dice que sería improcedente nuestra denuncia. Y la Junta resolvió declarar fundado en ese extremo nuestra denuncia. El ponente de esa denuncia también fue el doctor Aldo Vázquez, que también en este proceso se inhibe y no lo hace ya. Pero que sin embargo, en ese proceso, respecto a todos los temas que nosotros hemos denunciado por delito de prevaricato, tampoco no los mira, no existe. Doctor Mora, disculpe usted, le quedan 2 minutos del tiempo asignado. Muy amable, señor presidente. Bueno, en esencia eso, nosotros denunciamos la nulidad de esta resolución del año 2022. Esa resolución ha sido declarada nula y es en mérito a esa nulidad que estamos ahora en esta vista de la causa, haciendo el fundamento. Como ha sido declarada nula, de todas maneras, permítame muy brevemente referirme a las razones de por qué debería revocarse la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura del año 2008, haciendo mención a lo que resolvió ya esta Junta. Respecto al primer cargo sobre la existencia y motivación de nuestro reiterado pedido de inadmisibilidad, señala la resolución 699, que si bien ha sido declarada nula, dice que si bien la Sala Suprema no se refirió concretamente a los argumentos de los pedidos de inadmisibilidad del denunciante, sí se realizó un análisis suficiente y adecuado para determinar la existencia de los requisitos formales, no sé cuáles, pero eso es, sin tener en cuenta que si esa sala no se refirió concreta y tangencialmente a los argumentos de nuestros pedidos de inadmisibilidad, pues no hace siquiera mención alguna a ellos, ni mucho menos a las pruebas que presentamos para tal efecto, ¿cómo se realizó un análisis suficiente y adecuado para determinar si se habían cumplido o no los requisitos para la admisibilidad del recurso de casación? ¿Cuál es, en todo caso, ese análisis que la resolución 699 en cuestión considera suficiente y adecuado? La respuesta es solo uno. No existe. No hay ningún análisis. En efecto, precisamente porque la referida Sala Suprema nunca resolvió nuestros pedidos de inadmisibilidad, ni se pronunció sobre ellos, aún siquiera en forma escueta, es obvio que no realizó análisis alguno y mucho menos suficiente y adecuado para determinar si en efecto se habían cumplido o no los requisitos formales para la admisibilidad del recurso de casación. Es más,
justamente porque nuestro reiterado pedido de nulidad de recurso de casación no fue resuelto, hecho cierto, concreto, objetivo, omisión cuya irrelevancia y discontinuidad salta a la vista, la sala superior en el proceso de amparo deja expresa constancia de eso, que eso es evidente, no hubo un pronunciamiento de la sala suprema. Y ese hecho constituye una falta grave. Pero sí, en resumen, los jueces denunciados nunca resolvieron ni se pronunciaron o siguieron la cuenta del reiterado pedido de inadmisibilidad, incurriendo, por tanto, como se evidente, la falta muy grave que denunciamos. Respecto a al segundo cargo sobre la falta de justificación de las premisas y señalar falsamente que la CUE ha omitido pronunciarse sobre todos los agravios de la presión, señala erróneamente la resolución 699-2001 Junta Nacional, que ha sido declarada nulo, reiterando los argumentos del Consejo de la Magistratura, como hizo también respecto al primer cargo, que tal como está estipulado en la resolución impugnada del Consejo de la Magistratura, no es posible determinar que haya existido una argumentación ausente de fundamentos lógicos y jurídicos. Sin embargo, basta una simple lectura y revisión y análisis de los datos procesales que juntamos con el anexo de nuestra denuncia para apreciar y determinar objetivamente que esta denuncia carece de fundamentos lógicos y jurídicos en su argumentación y que, además, está basada en hechos manifiestamente falsos, incurriendo en motivación aparente. En efecto, en la sentencia dicen que deja de pronunciarse sobre todos los extremos, y eso no es verdad, eso está reconocido con calidad judicial por la sentencia de amparo. Y nosotros habíamos denunciado, reitero, una serie de hechos falsos que no han sido considerados al momento de resolver nuestra denuncia. En concreto, señores miembros de la Junta, la motivación de existencia o total motivación está plenamente probada por el hecho de que, como consta en diversos documentos que cobran el expediente, los diversos pedidos, escritos, que los jueces denunciados nunca resolvieron ni se pronunciaron aún siquiera en forma escueta nuestros reiterados pedidos de inadmisibilidad. Este hecho consta también de manera jurisdiccional por un pronunciamiento de la Sala Superior que dice que en efecto la Sala Suprema nunca no resolvieron nuestros pedidos. Respecto a la motivación aparente y sustancialmente incurrente, está plenamente acreditada por el hecho de que los jueces denunciados resolvieron el recurso de casación efectuando un inusual y minucioso análisis de los fundamentos de los recursos de operación y no de la educación. Y solo intentan dar cumplimiento formal al mandato imperativo de motivar su decisión. Así, por ejemplo, les es mencionado y pueden hacer una revisión que se pronuncian sobre temas que no son objetos del recurso de casación, sino de la apelación. La motivación deficiente por falta de justificación de las premisas sobre la supuesta omisión de la sentencia de vista respecto a diversos agravios de recurso de apelación. Perdón, señor presidente, perdón, doctor Tomás Alejandro Morán Pérez. Se ha vencido el tiempo y tenemos informes horarios, doctor, hasta la 1 de la tarde. Y entonces este tiempo adicional y te retrasa todo y se le ha concedido el tiempo necesario, hemos escuchado con bastante atención y le hago presente que yo me he excusado desde el mes de marzo en todos los asuntos que interviene la doctora Zoraida Ábalos por la razón de que yo interpuse un amparo y en ese amparo fue declarado fundado y por lo tanto, bueno, ya ese es un tema en todos los procesos judiciales que intervienen la doctora Zoraida Ábalos. Yo me inhibido y eso ha sido aprobado, ¿no? Para dejar constancia de eso. Así que, señor presidente, por favor, si le da un minuto más para que termine, por favor. Bueno, señor presidente, señores, solo para concluir y pedirles que esta es una denuncia que data del año 2017. No creo que la prescripción le alcance o beneficie, sería algo de beneficio. Nosotros hemos cumplido con todos los plazos y sería muy lamentable que no se tomen las decisiones que tienen que tomarse al margen de los plazos que han ocurrido para que tengamos una justicia que es el que el Perú espera, es el que se necesita en nuestro país. Les pido simplemente revisar las cosas con detenimiento y reiterarles que ha habido un desistimiento de nuestra parte respecto a los 3 jueces superiores provisionales que había responsabilidad en realidad es mínima en esta causa. Tal vez al momento de ser en la vista de la causa debieron tomar nota que había una cosa extraña y tal vez no firmarla hasta que el tema no se ha resuelto, pero en fin, eso es todo. Les agradezco su atención y su paciencia y les pido una resolución fundamentada, debidamente motivada y gracias por escucharnos, por lo menos en esta oportunidad, pero al resolver espero que eso sea merituado al momento en que tome la decisión.
que corresponda. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta por parte de los miembros del Pleno? No habiendo preguntas, se daría por concluida la presente diligencia. Invito a los miembros a pasar al siguiente enlace. Muchas gracias. Permiso.